Bueno, buenos días a todos. A los que están presentes les saludo de vuelta. Y un saludo especial para todos los que están estudiando FT, para el parcial de hoy, y para todos los que están trabajando, o todos aquellos que están durmiendo. Eh, Gracias a los valientes que están acá en clase, aguantando y tratando de entender un poco de arquitectura de computadoras. Dice Gonzalo que mandemos un saludo especial para Valentina también. Vamos a empezar, como siempre, las clases repasando los conceptos claves que vimos la clase pasada, que vimos varias cosas interesantes. Empezamos viendo qué es super pipelining. Vimos que super pipelining es una técnica para aumentar la performance, simplemente aumentando la cantidad de etapas, porque ya habíamos visto en teoría que si el pipeline lo podemos acercar al ideal, cuantas más etapas tenga, mayor será su aceleración. Entonces, teniendo muchas etapas, podemos aumentar la performance de un procesador en pipeline. Sin embargo, tiene varios problemas. Por ejemplo, aumentar la performance, o sea, aumentar la cantidad de etapas, hace que se reduzca el tiempo de ciclo, eso me aumenta la performance, pero me aumenta a su vez la frecuencia, lo cual aumenta el consumo de energía. Y eso no necesariamente es algo deseable. A su vez, tener muchas etapas aumenta el impacto de todos los riesgos que vimos. Entonces, hace más difícil hace que sea más difícil solucionarlos y puede haber ciclos que se desperdicien, lo cual minimiza a su vez o hace que no sea tan grande el aumento de la performance. Y también hay problemas que siempre hay que considerar validez en el modelo. Entonces, no siempre se va a poder dividir una etapa, no siempre va a tener sentido agregar una etapa nueva. Después vimos un montón de cosas relacionadas a predicción de saltos, que es otra técnica avanzada. Su idea es justamente reducir o minimizar lo máximo que se pueda las burbujas o las paradas relacionadas con los riesgos de control. Vimos que hay dos tipos de predicción de saltos, estática y dinámica. Todas las que se usa hoy en día son dinámicas, las estáticas no se usa más. Y se llaman dinámicas porque se va estableciendo la predicción en tiempo de ejecución. O sea, a medida que se va ejecutando los códigos, se va armando las tablas de predicción y se va recalculando la predicción. Usa dos tablas, o una tabla y un buffer, básicamente, que la tabla se llama tabla de historia de saltos, en inglés es Branch History Table, y un buffer de destino de saltos, que es Branch Target Buffer, para ni siquiera tener que calcular nuevamente la dirección del salto. O sea, cuando se detecta en la etapa fetch que hay un salto, porque se está buscando, se sabe cuál es el PC y se sabe que ahí había un salto antes, directamente en el caso de que se haga la predicción de que el salto salte, se toman los datos de donde saltó la vez pasada, si es que la predicción es buena, digamos. De esa manera se resuelve todo el salto en la etapa de fetch, aún sin saber todavía que, eh, o sea, se sabe que es un salto solamente porque se lo busca de la misma dirección, digamos. Luego vimos conceptos de paralelismo a nivel de instrucción. En inglés es Instruction Level Parallelism. El objetivo de todo esto es tener un CPI menor que 1, tratando de tener múltiples pipelines en paralelo, lo que es un diseño superescalar. Vimos que la idea es emitir y terminar, en inglés son issue y commit, varias instrucciones por ciclo. Vemos que como ya el CPI es menor que 1, se deja de usar el CPI y se usa un concepto que es el IPC, que es simplemente la inversa. En vez de ciclos promedios por instrucción, instrucciones promedio por ciclo. Para lograr todas estas cosas, empezamos a ver la emisión múltiple de instrucciones. Vimos que se puede hacer estática o dinámica. Empezamos a ver lo que es la emisión múltiple de instrucciones estática y vemos que la idea es armar paquetes de instrucciones. O sea, que el compilador agrupe instrucciones que pueda
que arme como paquetes de instrucciones grandes con instrucciones que puedan ejecutarse de manera simultánea. Eso es, bueno, mucho trabajo para el compilador. No es fácil, o sea, porque tiene que ser instrucciones que no tengan dependencias, eh, instrucciones que se puedan ejecutar de manera simultánea. Y vimos que justamente las dependencias es una limitación bastante fuerte. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado con respecto a todos estos conceptos que vimos en la clase pasada? ¿Pudieron repasar un poquito para la clase de hoy? Yo agregué un par de diapositivas igual en modo de repaso, porque estábamos viendo también un ejemplo. Habíamos quedado, los últimos que vimos en la clase pasada eran un ejemplo de código, donde teníamos ese código inicial. ¿Se acuerdan? Tenía una instrucción load, una instrucción add, una instrucción store. El load y el store, o sea, lo que hacían era cargar un dato de memoria, sumaban una constante y volvían a guardar ese resultado en la misma posición de memoria. Y después repetían el lazo. Entonces veíamos que había una dependencia, o sea, una dependencia fuerte acá, una dependencia verdadera de datos entre el load y el add. Entonces este código que tenía 5 instrucciones por cada iteración, en realidad demoraba 6 ciclos en ejecutarse porque había que insertar una burbuja aquí. Luego habíamos pensado cómo ejecutar este código en el ejemplo del camino de datos de emisión doble que habíamos visto, en el cual en un camino se ejecutaban las instrucciones load y en otro camino se ejecutaban las instrucciones load y store, perdón, en un camino, y en el segundo las instrucciones tipo R y los saltos. Entonces habíamos visto que cómo haría el compilador para armar esos paquetes. Bueno, lo armaría así. Primero una instrucción load con un NOP, porque no puede poner nada en simultáneo con el load. Después un NOP acá porque no tiene instrucciones de acceso a memoria. Y lo pone el ADI en el segundo ciclo. Fíjense que lo adelanta al ADI. Después pone otra instrucción NOP y una instrucción add. ¿Por qué la pone acá la instrucción add? Porque tiene que dejar un ciclo entre que se ejecuta el load y se ejecuta el add para evitar la burbuja. Y en vez de esa burbuja es donde pone el ADI reordenado, digamos. Y luego ejecuta así en simultáneo la instrucción store y la instrucción branch. Entonces, habíamos visto que este ejemplo de código que ya está reordenado, no tenía problemas de dependencia, no tenía burbujas, podía Profe, podía ejecutarse en 4 ciclos. ¿Sí, Gonzalo? no me acuerdo bien por qué no podíamos poner otra instrucción en paralelo al load al principio. Porque no tenés otra instrucción para poner. O sea, no podés poner Ah, el add porque depende del load, no podés poner el store porque depende del add. Podrías poner este ADI arriba, pero igual tenés que esperar el ciclo para poder hacer el add. No podés poner el branch porque no vas a saltar si no has terminado todas las instrucciones. ¿Entiendes? Entonces perfecto. no tenés más instrucciones para poner. O sea, podrías subir este ADI para arriba, pero igual tendrías que esperar acá la burbuja. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces no hay más cosas que poner. Entonces le decía, este código se ejecuta en 4 ciclos, lo cual ya me genera una aceleración de 50%. O sea, una aceleración de 1,5 y es una mejora del 50% con respecto al código original. Habíamos dicho que para poder hacer esto incrementábamos el área un 25%, entonces hasta ahí ya es una ganancia, digamos. O sea, hemos mejorado la performance del, del procesador. Sin embargo, hemos visto que, primero, lo que le acabo de recordar a Gonzalo es una realidad. O sea,
no tenemos muchas instrucciones, o sea, no hay muchas cosas que poner y sigue habiendo muchos knobs. Entonces, la eficiencia de esto era bastante baja. Hemos dicho que ejecutaba 5 instrucciones cuando podía ejecutar 8. Entonces, una eficiencia del 62%. Entonces, es una eficiencia que es relativamente baja. A su vez, la cantidad de instrucciones por ciclo era baja. ¿Por qué? Porque el IPC máximo de esto es poder ejecutar 2 instrucciones por ciclo. Pero en realidad estamos ejecutando 5 instrucciones en 4 ciclos, entonces tenemos un IPC de 1,25. Eso es más bien cercano a 1 que a 2, entonces, digamos, se parece más al procesador in pipeline normal que vimos que a un procesador dual issue. Entonces tenemos un bajo IPC, tenemos una baja eficiencia. ¿Por qué? Por lo que vimos recién con Gonzalo, o sea, tenemos pocas instrucciones y tenemos muchas dependencias, o sea, no podemos ejecutar ninguna instrucción antes. Está claro los beneficios que tiene la emisión doble estática y las desventajas que tiene la emisión doble estática. Entonces lo que les voy a contar ahora es una idea que usan también los compiladores, que se llama desenrollado de lazos. Es una técnica que usan los compiladores, que pueden usar los programadores también, para mejorar la performance de un programa que incluya lazos, o sea, casi cualquier programa. La idea es repetir en el código el cuerpo del lazo y de esa manera poder exponer más paralelismo. ¿Qué quiere decir exponer más paralelismo? Es tener más instrucciones con las cuales podamos llenar los huecos que pueda haber en un procesador de este tipo, superescalar. Y a su vez me reduce, o sea, no solamente me brinda más instrucciones, sino que además me reduce el overhead por el control del lazo. Ojo, esta técnica no es necesariamente utilizada en procesadores superescalares, sino también puede ser utilizada en procesadores de emisión simple, o sea, el procesador en pipelining común que habíamos visto en el tema anterior. Es una idea de compiladores, puede ser usada en dos, un procesador superescalar la aprovecha mucho más, pero en los dos se puede utilizar. Entonces, ¿cómo sería el código básico del ejemplo? O sea, load, add, store, el ADI y el branch, o sea, el ejemplo inicial que vimos, cómo sería ejecutado en, en ese procesador simple si desenrollamos 3 veces el código. Desenrollar 3 veces implica hacer que donde yo antes tenía en una iteración, hacíamos una sola cosa, ahora vamos a hacer 4 cosas. O sea, la original y 3 más. ¿no? Y se puede reordenar también, ya que el compilador puede hacer un tipo de reordenamiento. El código quedaría así. ¿Qué sería? Primero tenemos una parte en la cual, si antes cargábamos un valor, ahora cargamos 4 valores. Profesor, Entonces, disculpe que lo interrumpa. sí, Gonzalo, decime. Eh, Esta diapositiva no la encuentro en el PDF que nos subió usted. A la diapositiva anterior no lo encontré en el PDF. Esta creo que tampoco, ¿alguno lo encuentra? Esta sí está, seguro. Eh, no sé, yo no la encuentro. Eh, a ver, ¿Alguno de mis compañeros lo puede encontrar o no? ya me fijo yo también fácil. Vamos a la página, a ver qué está publicado. Ah, no, aquí está, ya la encontré. Pasa que no tiene el mismo nombre. No tiene el mismo nombre, pero sí está, ya Es te página digo. 25, sí. Es la diapositiva 25, exactamente. Sí, sí, no tenía el mismo nombre, así que Sí, le agregué el single issue sí, ahora, digamos, pero es la 25, sí. gracias. Bueno, listo. No, está buena la duda por las dudas. La diapositiva anterior sí no estaba.
Entonces esa la agregué. Quieren después puedo volver a subir, pero es por suerte una cosita simple. Nada más está en el video, pero como quiera, no hay problema. Lo importante es que esta sí está. ¿Qué es lo que hacemos cuando desenrollamos el lazo? Antes teníamos primero, cargábamos un elemento de memoria. Bueno, ahora en vez de cargar un elemento, vamos a cargar 4 elementos de memoria. Fíjense acá dos cosas. Primero que, si antes cargábamos los datos en un registro, ahora tengo que usar varios registros. O sea, necesito 4 registros. Y después las cargas, como yo no estoy modificando el registro base, lo que hago es usar distintos desplazamientos. O sea, cargo el elemento 0, el 4, el 8 y el 12. ¿Se entiende? Entonces, antes necesitaba un registro, ahora necesito 4 registros. Después, ¿qué es lo que teníamos? A este registro le sumamos el valor cargado de memoria y le sumamos una constante. Entonces, le vamos a sumar la constante a los 4 valores leídos de memoria. ¿Tá? Y después, finalmente, guardábamos los resultados. Hacíamos una vez, ahora hacemos los 4, guardamos los 4 resultados en memoria. Fíjense, respetando los desplazamientos que teníamos cuando hacíamos los load. ¿Cómo termina el lazo? Decrementamos el puntero y saltamos. Fíjense el detalle. Antes restábamos 4, ahora restamos 16 porque se supone que en lo que es una iteración de esta de las nuevas, estamos haciendo como si fueran 4 iteraciones de las viejas. ¿Se entiende la idea del desenrollado? ¿Qué tiene de bueno esto? Fíjense un detalle. Ustedes antes tenían, cuando hacían la carga de los elementos, ustedes inmediatamente hacían la suma con la constante y ahí había una dependencia y teníamos que insertar una burbuja. Ahora, como tenemos más instrucciones y podemos reordenar, hacemos las 4 cargas, entonces, desde que está el load hasta que se suma el valor constante, ya hay 3 instrucciones en el medio, entonces ya la burbuja ya está, digamos, utilizada, o sea, ya la dependencia ya no es un riesgo, como se sigue estando la dependencia, pero ya no es un riesgo, entonces ni siquiera hay que hacer adelantamiento acá. Esto ya es un valor normal. Lo mismo con entre el add y el store, ya no hace falta los adelantamientos. Este es un código mucho más simple de ejecutar en un procesador, ¿no? Entonces, ¿cuántas instrucciones tenemos acá? Tenemos 4 loads, 4 adds, 4 stores, ya vamos 12, más las 2 instrucciones de el salto. O sea, son 14 instrucciones. ¿En cuántos ciclos se ejecutaría esto? En un procesador, en pipeline normal, eh, suponiendo que tenemos en estado de régimen, sin considerar el llenado del pipe, 14 ciclos, dicen tanto Gonzalo, Mateo, Rosalba, porque no hay burbujas, no hay dependencias, no tiene nada, ¿no? Entonces fíjense, si antes necesitábamos 6 iteraciones por ciclo en el caso normal, ahora en 14 ciclos estamos haciendo como si fueran 4 iteraciones de las viejas. Entonces podríamos decir que tenemos cada iteración de las viejas, ahora la estamos ejecutando en 3,5 ciclos. 14 dividido 4. Entonces, fíjense que ya desarrollando el lazo, estamos teniendo una gran aceleración con respecto al caso inicial. Entonces implica que la técnica de desarrollado de lazos es buena para la performance, ¿no? Y esto lo podría hacer tanto los programadores o los compiladores. ¿Se entiende la idea? Profesor, Sí, ¿cómo señor. sería el caso de que, por ejemplo, tengamos que hacer 100 iteraciones y, bueno, no vamos a tener 100 registros? ¿Cómo sería cuando tengamos un caso con más iteraciones desarrollado? Bueno, eso en realidad está buena la pregunta, pero te la voy a responder en la diapositiva siguiente. Ahora veo otra pregunta que dice Rosalba, que dice, ¿cómo sería la técnica esta si el lazo dependiera del resultado del lazo anterior?
Esa es una muy buena pregunta también de Rosalba. Hay otra cosa que son fundamental acá, en el desenrollado, es que todas las instrucciones son independientes. O sea, no hay nada que yo, o sea, como dice Rosalba, no hay nada que dependa de la iteración anterior. O sea, yo en una sola iteración puedo ejecutar, son todas iteraciones independientes entre sí. Eso es una consideración fundamental para poder desarrollar el lazo. Si no, simplemente no se podría. No del lazo anterior, sino de la iteración anterior. O sea, que vos tengas, suponete un elemento, vos quieras acceder al elemento B sub i y depender de una operación de un elemento sub i, de un elemento sub i menos 1. Entonces ahí no podrías o tendrías que darte maña de alguna otra manera. Pero en general me parece que para poder desarrollar las iteraciones tienen que ser independientes. Entonces es muy buena la pregunta de Rosalba. Además de eso, además de ese requisito, digamos, de desarrollo del lazo, tiene varios problemas. Uno es el que apuntaba Gonzalo con la pregunta que me hizo oral, por decirlo así. Se necesitan más registros. O sea, yo antes lo hacía todo con un registro, ahora el compilador necesita tener disponibles más registros que pueda utilizar sin drama. O sea, son registros que no tengan que tener otro valor, que no tengan que ser guardados en la pila, porque el compilador no va a hacer todo eso. ¿Estamos? Entonces tiene que tener registros disponibles. ¿Estamos? De esa manera se logra también que cada iteración sea independiente de la anterior, teniendo más registros. Y a su vez tener más registros evita tener dependencias de nombre entre el mismo registro. ¿Se acuerdan las dependencias de nombre? Si hiciéramos, porque podríamos trabajar siempre con el mismo registro, pero me genera que esté permanentemente generando dependencias de nombre que no son limitantes todavía. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Yo he dicho que eran dependencias que podían tener problemas. Bueno, por ahora las tratemos de evitar. Entonces es bueno tener muchos registros y muchos registros disponibles para el compilador, lo cual eso ya no necesariamente se dé siempre, digamos. Es una cosa que se puede tener siempre. Si esto lo hacen los programadores, capaz que un programador conozca cuáles registros realmente tiene disponibles y lo pueda hacer a mano y va a ganar performance. La conclusión que sacamos de acá es que estaría bueno realmente contar con muchos registros. O sea, tener 32 registros tapiola es mejor que 8, es mejor que 16, y quizás tener 64 registros sea mejor que tener 32. Sin embargo, sabemos que tiene sus problemas de timing, tiene sus problemas de el formato de las instrucciones, entonces hay que ver si conviene o no tener más registros. Otro problema del desarrollo de lazo es que el código ocupa más memoria. Antes el código del lazo eran 5 instrucciones, ahora son 14. O sea, hemos triplicado el tamaño del código. Entonces, bueno, o sea, son unos cuantos bytes más. Si tenemos espacio de memoria disponible, son unos cuantos bytes más. Si la memoria es una limitación, quizá no sea tan fácil desenrollar el código. Y después otra limitación también es que la cantidad de veces a desenrollar depende fuertemente de la cantidad de iteraciones del lazo. O sea, yo he desenrollado recién 3 veces para hacer 4 iteraciones viejas en una iteración nueva, significa que la cantidad total de iteraciones es múltiplo de 4. O sea, por ejemplo, yo hacía 1000 iteraciones viejas, ahora voy a hacer 250 iteraciones nuevas. Pero yo no podría haber desenrollado para que sea múltiplo de 3, porque me iba a quedar alguna iteración, algún valor incorrecto y ya iba a estar haciendo cosas que no debería. Entonces también hay que ver cuánto se va a desenrollar, depende de la cantidad de iteraciones del lazo. Entonces, si lo va a hacer el compilador tiene que saber antes cuántas iteraciones va a hacer el lazo para saber cuántas va a desenrollar. Es por eso que mucho mejor
trabajar con lazos for, por ejemplo, que con lazos while, porque de esa manera el compilador sabe de antemano hasta cuánto tiene que iterar. ¿Se entendió un poco la idea, las ventajas y las desventajas del desenrollado de lazos? ¿Alguna pregunta que quieren hacer ahora? Porque lo que vamos a ver ahora es cómo hacer desenrollado de lazos con el procesador Dual Issue, que era parte de lo que habíamos dicho que queríamos hacer. Ahí queríamos llegar. Entonces, ¿cómo sería el desenrollado de lazos en el procesador de emisión doble? Y la idea es, ¿cuánto será que podamos ejecutar el código? El código quedaría una cosa así. Fíjense, tenemos el código ya desenrollado, ponemos primero las 4 instrucciones load, y las ponemos de este lado porque habíamos dicho que de este lado se ejecutaban las instrucciones load y store. Tenemos obviamente el primer paquete, no hay nada que se pueda ejecutar en paralelo con simultáneo con el load, entonces no ponemos nada. No ponemos nada en simultáneo con el otro load. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer este add, pero tenemos que esperar un ciclo por la dependencia entre el load y el add. Entonces dejamos lo que sería la burbuja. En este caso a la burbuja la llenamos con otra instrucción load, porque ahora sí tenemos una instrucción load disponible. Pero tenemos las 4 instrucciones load. Y acá, dejando este ciclo de por medio, tenemos las 4 instrucciones add. Y fíjense que ya están todas las dependencias que se resuelven por adelantamiento. Y después que hacemos este add, ya aquí nomás podemos hacer la instrucción store, porque tenemos, ya hemos hecho el cálculo de la suma de la constante. Entonces como que queda las 4 instrucciones load, las 4 instrucciones store, los 4 add acá juntitos, y tenemos la instrucción ADI y la instrucción branch, que hacemos al final. Este ADI, como es independiente, también lo podríamos haber puesto antes, pero no podríamos haber adelantado nada, o sea que estos dos knobs, si no están acá, habremos tenido puesto un knob abajo seguramente. Importante tener en cuenta los desplazamientos acá de las instrucciones load store, y este por qué es un -4 que está pintado de amarillo en la instrucción store. En el chat dice Mateo porque ya con la instrucción ADI anteriormente cambiamos el valor del registro 20 que era el puntero base. Entonces acá venimos todos con 04812, 04812, pero acá como le restamos 16 esto ya es -4, que es -16 más 12. Exactamente. Tendría que ser un 12, pero le acabamos de restar -16. Entonces, ¿se entendió cómo armaría el compilador los paquetes ahora que hizo el desenrollado de lazo? Fíjense que también reordenamos, pero ahora el reordenamiento como que queda más, ¿cómo decirlo así? Prolijo, o sea, quedan todas instrucciones load primero, todas instrucciones store después, todo el add. Es más simple hacer el reordenamiento, ya no hay que poner este add de acá tan antes, digamos, por decirlo así, y que como que queda más compacto un poco el código. ¿En cuánto demora en ejecutarse ese código? Revisen bien las dependencias. Dicen Gonzalo y Mateo que se ejecuta en 8 ciclos. ¿Están seguros?
Mateo dice que sí, está seguro que se ejecuta en 8 ciclos, se juega. Gonzalo dice que duda. Sí, se ejecuta en 8 ciclos. Estaba bien Mateo, bien Gonzalo, a pesar de que lo hice dudar. Digo. Se ejecuta en 8 ciclos, ya no tiene dependencia, no tiene burbuja, no tiene nada. Entonces fíjense que acá estamos ejecutando lo que serían 4 iteraciones anteriores en 8 ciclos. O sea que estamos teniendo como si fueran 2 ciclos por iteración de las iteraciones viejas. O sea que antes la ejecutábamos en 6 ciclos, la hemos pasado a ejecutar en 4 ciclos, ¿se acuerdan? Y ahora estamos ejecutando en 2 ciclos. O sea que hemos triplicado la performance. ¿No? Simplemente haciendo dual issue, que me aumentaba un 25% el costo, y reordenando el código, que era una tarea del compilador, ¿no? O del programador. O sea, cambiando el software y un 25% de hardware, hemos triplicado la performance, lo cual es un aumento enorme de performance para el costo que tenemos que pagar. Además, ¿cuánto es el IPC en este caso? Que es la pregunta que viene después. ¿Cuántas serían las instrucciones por ciclo promedio? O instrucciones promedio por ciclo. Nosotros acá estamos ejecutando, de vuelta, 4 loads, 4 stores, son 8. 4 adds son 12 y las 2 de control de salto son 14 instrucciones en 8 ciclos. Entonces tenemos un IPC, instrucciones promedio por ciclo, de 1,75. 14 dividido 8. Eso ya 1,75 está mucho más cerca de 2, que es el máximo, que de 1. Entonces ya digo, bueno, ahora está bueno el IPC, o está mejor por lo menos. ¿Cuánto es la eficiencia? Eficiencia del 89%, dice Rosalba. Me parece un poco raro el número, pero o sea, a la larga podríamos ejecutar en 8 ciclos 16 instrucciones como máximo. Y estamos ejecutando 14. Es 14 de 16 la cuenta. ¿Se entiende? Estamos en 8 ciclos con un IPC máximo de 2, podríamos ejecutar 16 instrucciones. Estamos ejecutando 14, entonces 14 sobre 16 es la eficiencia. Y eso me da el 87,5% que dice Mateo. O ahora una eficiencia del 87%, 88% es mejor que el 62%. Fíjense que de todas maneras tenemos estos dos NOP, pero bueno, ya son solamente dos, ya quedan más disimulados, digamos. Todo lo demás está con mejores paquetitos, digamos. Entonces vimos que la aceleración con respecto al procesador segmentado original, ya les dije yo la respuesta, antes teníamos 6 ciclos por iteración y ahora estamos haciendo en 8 ciclos 4 iteraciones, como si tuviéramos 2 ciclos por iteración con una aceleración de 3. O sea, hemos mejorado un 200% la performance. Y fíjense que es un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Se entendió todos cuánto es la aceleración y la mejora de performance? Entonces, vemos que ahora en el dual issue con desenrollado de lazos aumentamos mucho el IPC y aumentamos mucho la eficiencia. Sin embargo, no llegamos al máximo. El máximo sigue siendo una cuestión teórica, porque hay algunos knobs que no podemos eliminarlos totalmente. ¿Y cuál fue la clave? ¿Cuál fue cómo hicimos realmente para tener tan buen IPC, tan buena eficiencia? La clave, digamos, podemos decir desenrollando el lazo, pero la clave más que desenrollando el lazo es la ventaja de haber desenrollado el lazo es que tuvimos más instrucciones. O sea, le dimos al compilador
más instrucciones para que pueda armar mejor los paquetes. ¿Se entiende? Esa es la verdadera clave. Entonces, si le damos más instrucciones al compilador, el compilador podría eventualmente armar mejor esos paquetes. Pero también piensen que esto es de todas maneras un dual issue. Si tuviéramos que hacer una emisión triple de instrucciones y tener un paquete de 3 instrucciones, ya de vuelta sería un poco más complicado para ver cómo hacemos para armar el paquete de 3 instrucciones y habría que ver si se puede, de vuelta qué hacemos con las dependencias, cuánto podemos desarrollar. Entonces es todo un ejercicio que se puede ir para el parcial, por ejemplo, o para el práctico capaz. Pero ven que no es sencillo armar los paquetes y hacen falta tener muchas instrucciones. Esa sería la conclusión. No, decime ahora la duda sobre el triple issue, Mateo. Estamos en tema y no hemos llegado todavía al recreo. La idea es que no se queden con las dudas, pregunten las dudas que tengan. Entonces me dice Mateo, si la duda es, si tuviésemos que hacer un ejercicio relacionado con la emisión triple, en el enunciado nos diría qué tipo de instrucción se hace en cada parte del bloque y supongo que sí. O sea, yo por ejemplo te podría decir una instrucción tipo load store y dos para tipo R y branch. O por ejemplo, una para tipo R branch y otra para tipo R. Yo estimo que el enunciado te diría. Si no te dice nada el enunciado, vos eventualmente decís, supongo que como el enunciado no dice, yo puedo ejecutar cualquier instrucción en cualquiera de los pipes. Chao, eso es lo que más te conviene a vos. Entonces agregás en tu respuesta esa suposición, si es que no dice el enunciado. O levantás la mano y decís, disculpe, ¿puedo ejecutar cualquier instrucción en cada pipe? Y ahí el ingeniero Volantini se da cuenta que no ha puesto el enunciado, entonces aclara para todos y ahí queda la duda zanjada. Todas esas alternativas son válidas. Bueno, entonces, antes del recreo, vimos que la clave es tener muchas instrucciones, o sea, poder brindar. Y que aún así, teniendo muchas instrucciones, si nosotros tenemos más emisión triple o sea, una emisión de más de 2 instrucciones, no es fácil armar los paquetes de instrucciones. ¿Estamos? Y por supuesto se necesita un supercompilador. O sea, ya el compilador le hemos dado tantas cosas que haga, que evalúe las dependencias, que desenrolle el lazo, que use registros, que además tenga el registro disponible, que reordene el código, que arme los paquetes. O sea, ya el compilador es un muy buen pedazo de software, digamos. Y a su vez, por supuesto, depende de Lisa en el sentido que tiene que saber qué registros tiene, cuáles son los disponibles, los temporales, etcétera, etcétera. Como hacer todo eso por software no es, digamos, tan sencillo, o bueno, o tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, en realidad la emisión estática de instrucciones no se la usa tanto. O sea, hemos puesto mucho énfasis en que ustedes entiendan, pero no se la usa tanto. Porque lo que se usa es emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Qué es la emisión dinámica de múltiples instrucciones? Lo que hace es el mismo procesador, o sea, ya por hardware, se va analizando la secuencia de instrucciones y se va decidiendo en tiempo de ejecución cuáles son las instrucciones que se va a emitir en cada ciclo. O sea,
La principal diferencia de la emisión dinámica con la emisión estática, la emisión estática es una emisión que se hace en tiempo de compilación. La hace el compilador. El compilador analiza la estructura del código y trata de armar paquetes. La emisión dinámica, el compilador no hace nada, simplemente es el procesador, va viendo, mientras va ejecutando, va viendo cómo es la secuencia y trata de emitir más de una instrucción por ciclo. ¿Estamos? Es en tiempo de ejecución y es por hardware. ¿Estamos? ¿Cómo lo hace? De vuelta, basado en un diagrama de precedencias que va construyendo a medida que se van ejecutando las instrucciones. ¿Se acuerdan el diagrama de precedencia del tema 3? Bueno, lo va haciendo al vuelo durante la ejecución un procesador. Y trata de en cada ciclo emitir una instrucción, lo mínimo que pueda hacer, 0 instrucciones en el caso de que haya una burbuja, 2 instrucciones o más en caso de que tenga caminos disponibles. Si puede emitir más de una instrucción por ciclo, ese procesador se lo denomina como N-wide o N-issue, digamos. O sea, si tiene dual issues, 2-wide, puede emitir 2, 3-wide, 4-wide, o sea, en inglés 3-wide, 4-wide, de cuántas puede emitir en cada ciclo. Y es el mismo procesador, de vuelta hay un bloque de hardware, otra cajita más de hardware que se agrega, el encargado de detectar los riesgos, resolver los riesgos, tanto de datos como estructurales, en tiempo de ejecución. Se imaginarán que esa cajita no es muy simple de hacer. No se preocupen, no la vamos a ver ni ahora en la materia, ni en el práctico, ni en el parcial. Esta emisión dinámica evita la necesidad de tener ese supercompilador que me haga todo, porque se hace todo en ejecución. Y lo que se hace es, el compilador igual puede ayudar, reordenando algunas instrucciones, podría eventualmente desenrollar el lazo, y de esa manera se beneficia el, el- el procesador. Pero lo que se hizo y lo que se decide, digamos, el concepto de fondo es agregar más hardware para independizarnos del software. O sea, decir, esto lo puedo hacer yo solito, dice el procesador, y agrega más hardware. ¿Por qué agrega más hardware que debe ser súper difícil de hacer? Por un lado, para independizarse y decir, listo, ya me encargo yo solo. Y por otro lado, porque puede. O sea, es la ley de Moore. Era barato, digamos, agregar transistores y era caro pagar a los programadores. Entonces, la ley de Moore, digamos, que impulsa, digamos, todo lo que vimos de la mejora de performance, decía que conviene ir haciéndolo, esto que antes se hacía por software, digamos, que se podía hacer por software, vamos pasándolo a hacerlo por hardware, y de esa manera nos sale un poquito más caro, aumentando un poco el área, pero ganamos independencia y ganamos performance. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta acá? Bueno, ahora, la pregunta clave es, el procesador en tiempo de ejecución va analizando la secuencia de instrucciones y decide cuáles emitir en cada ciclo. Pero si yo tengo el lazo que vimos recién, o sea, no hay mucho para decir, bueno, ahora qué instrucción puedo hacer. Si no hemos desarrollado el lazo, supongamos que aún no hayamos desarrollado el lazo, ¿de dónde saca instrucciones para ejecutar el procesador? No tiene mucho margen, ¿se entiende? Entonces, la emisión dinámica de múltiples instrucciones se basa o va junto de la mano, digamos, con otro concepto que es nuevo para ustedes, aunque ya algo lo vimos cuando vimos el tema 3, que es la ejecución fuera de orden, que en inglés es OOO, que es Out of Order Execution. Digamos. Las triple O son fuera de orden, out of order. ¿Cuál es el chiste de la ejecución fuera de orden? Que ya
se rompe, digamos, la dependencia secuencial que tienen los programas, las instrucciones de los programas. Y directamente ustedes están acostumbrados a escribir una instrucción, después la siguiente, y se ejecute primero la primera, después la segunda, y después la tercera. El procesador con ejecución fuera de orden va a tratar de ejecutar la que pueda, lisa y llanamente, digamos. O sea, la manera de evitar las paradas en la ejecución dinámica es permitiendo que las instrucciones se ejecuten en un orden distinto del que están en el código. Entonces acá no importa el orden en que ustedes ejecuten o escriban las instrucciones, el procesador las va a ejecutar en el orden que él pueda. ¿Estamos? Y se ejecuta primero la que pueda ejecutarse, la que no tenga dependencias. O sea, no me interesa si es parte del lazo, si es fuera del lazo. Ya, si yo no tengo dependencia, ejecute esa instrucción. Y se acabó. ¿Estamos? Entonces va revisando todas las que pueda revisar y va tratando de ejecutar la que pueda. Eso implica, pero ojo, hay una pequeña detalle. Se siguen terminando en orden. ¿Estamos? ¿Se acuerdan lo que es la emisión y la terminación? ¿No? La terminación tiene que ser en orden. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener el sentido del código. O sea, si ustedes escribieron la instrucción 1 primero y después la segunda, eventualmente a la hora de terminarse se tiene que terminar la primera y después se tiene que terminar la segunda. Porque ese es el objetivo que ustedes, los programadores, pusieron. Me pregunta Gonzalo, para que se ejecute no debe tener dependencias de ningún tipo, no debe tener dependencias de ningún tipo, porque todas las dependencias te pueden generar riesgos, y esos riesgos te generan paradas del pipeline. Entonces, vos para poder ir ejecutándolo simultáneamente y fuera de orden, no deberían tener ningún tipo de dependencia. ¿No? Entonces, esta terminación en orden me va a generar que se haga una secuencia. La emisión de las instrucciones es en orden. ¿Estamos? O sea, uno se buscan, cuando se hace el fetch, se buscan las instrucciones en orden, se las decodifica y se las emite en orden. Se las ejecuta fuera de orden, en cualquier orden en el que sea posible, y se las termina en orden. Esas son, digamos, las tres partes que implica lo que es la ejecución fuera de orden. Lo que se ejecuta fuera de orden es solamente la parte del medio, digamos, lo que es ejecución pura de las instrucciones. La emisión y la terminación sigue siendo en orden para preservar el sentido del código. Y eso, el tener la emisión y la terminación en orden y la ejecución fuera de orden, implica que hacen falta buffers, tanto antes como después de la ejecución. El buffer de antes me va a ser para donde yo vaya juntando las instrucciones hasta que puedan ejecutarse. Y el buffer de después es donde voy juntando cuando están listas hasta que puedan terminarse. Gonzalo me pide si puedo repetir lo de la terminación. ¿Qué es lo de la terminación? Que la terminación tiene que ser en orden. Eso para poder, porque si ustedes escribieron una determinada secuencia de instrucciones, esa instrucción debe ser preservada. Esa secuencia debe ser preservada porque es la que ustedes escribieron en su código. Entonces, por más que las instrucciones se ejecuten internamente en cualquier orden, a la hora de terminarlas, hay que terminarlas en el orden en el que están escritas, porque ese es el orden que el programador le dio a su programa, digamos, ese sentido que tiene su programa. Entonces, la emisión es en orden, la terminación es en orden, y en el medio se ejecuta fuera de orden como Dios las pueda ayudar a las instrucciones. Y por eso tengo que poner un buffer antes y un buffer después. Entonces, les muestro un esquema súper genérico de cómo sería un procesador que tenga ejecución fuera de orden.
Este es un pipeline, pero ahora lo puse vertical en vez de poner horizontal para que se lee mejor. Primero va a haber una, dos, varias etapas las que sean necesarias para hacer el fetch, para hacer el decode, todo lo que hacíamos antes, nuestro fetch y nuestro decode. ¿Estamos? Todo esto se hace en orden. Esto sigue siendo igual que como lo hacíamos antes, por decirlo así. Luego, una vez que ya tenemos las instrucciones y las tenemos decodificadas y todo lo demás, estos se guardan en estaciones de reserva, que les podemos llamar así. Hay varios nombres también. Pero estas estaciones de reserva son nuestros buffers. ¿Estamos? Estos buffers lo que hacen son, me van almacenando las instrucciones hasta que puedan ser ejecutadas. Y después tenemos unidades funcionales, que pueden ser unidades funcionales para entero, para log store, para unidad de punto flotante. Puedo tener muchas, las que yo quiera acá. Nosotros en el ejemplo del dual issue habíamos puesto una de enteros y una de log store. Ahora puedo tener, acá hay 4, pero están los puntitos suspensivos que pueden ser muchas más de 4. Están todas las que yo quiera. Y acá se van ejecutando todas fuera de orden. A medida que se van llenando estos buffers y se pueden ejecutar, se ejecutan. Cuando terminan la ejecución, van a otro buffer, que después vamos a ver cómo se llama, que es toda una unidad de commit. Se van almacenando y acá van llegando las que están listas y van terminándose en orden. Siempre en orden para preservar el sentido del código. Entonces, el pipe va a tener tres partes. Una parte de fetch y decode y todo lo demás hasta que se llenan los buffers estos. Esta parte es en orden. Toda una parte de ejecución con múltiples unidades funcionales de ejecución. Acá se ejecutan fuera de orden a medida que se pueden ejecutar y se almacenan en un buffer al final, y cuando están en ese buffer se sabe cuál es el orden original, entonces se las termina en orden y van saliendo del pipeline. ¿Se entiende la estructura así genérica? ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite tener, acá ya no me hace falta saber, digamos, si la emisión es doble, triple, cuádruple. O sea, yo acá toda la parte de fetch y decode lo hago normal. ¿Se entiende? Es la misma de siempre, por decirlo así. Y después voy teniendo, y acá la parte de ejecución fuera de orden, la puedo hacer tan ancha como yo tenga ganas. O sea, puedo poner 2, 3, 4, 16, todos los pipelines que yo quiera en paralelo. ¿No? Y voy poniendo los buffers necesarios. Entonces son todos buffers. Entonces voy buscando las instrucciones que yo quiera de manera normal, voy llenando estos buffers. Cuando estos buffers se pueden ejecutar, se van ejecutando y las voy guardando al final y las voy terminando en orden. Pero esto ya lo puedo hacer mucho más rápido de lo normal, porque tengo muchísimas cosas en paralelo acá. Si yo tuviera, por ejemplo, 10 de estas unidades funcionales y tuviera que hacer emisión estática, tendría que armar un paquete con 10 instrucciones. Y ese paquete con 10 instrucciones seguramente sea difícil de armar, entonces mejor se va haciendo todo de manera dinámica. ¿Dudas? Por supuesto que vamos a ver más detalles de esto, pero ya después del recreo. Pero la idea, concepto de un procesador con ejecución fuera de orden, con emisión dinámica de instrucciones y ejecución fuera de orden. Hasta aquí. ¿Creen que la han entendido? Bueno, un solo Rosalba dice, creo que sí. Por lo menos algo es algo. Digamos. Les dejo ahí el dibujito para que lo miren durante el recreo. Son las 9:05. Hacemos un recreo hasta las 9:15. No se preocupen que no les voy a robar el minuto. Y ahí volvemos con el paso del cronograma y vemos qué hacemos. O bueno, tiramos algunas ideas de cómo seguir con la evaluación y demás.
ahora yo me voy, vamos todos a hacer un pequeño recreo, descansamos, café, baño, estirar las piernas, lo que ustedes quieran. Nos vemos 9:15.
Yo ya estoy de vuelta, aviso, no necesariamente empezamos ya con el cronograma, pero estamos a punto. Bueno, creo que ya Mateo volvió, se desconcentró con los perros. ¿Cuántos perros tenés, Mateo? 5 perros. Buen número, Dios. Distintos tamaños, razas, sos mascotero. La original, dice casi. Supongo que tenés un hermoso fondo. O por lo menos no que viví en un departamentito de uno por uno. Bueno, Gonzalo, son las 16 ya. ¿Podemos empezar hasta ya con la segunda mitad de la clase? Bien, gracias. Benjamín está. Tengo lo que de Benjamín. No sabe. Sí. Vamos con el programa. Hoy quizás terminamos el tema 9. No sé si vamos a llegar, pero vamos a estar cerca. El lunes vamos a empezar el tema 10. Y si no terminamos el tema 9 hoy, vamos a terminar lo que haga falta del tema 9. Eso no es grave. Todo lo que está para el práctico sí ya lo acabamos de ver porque ya está desarrollado de lazos. Y el miércoles terminaríamos el tema 10, lo cual eso ya sería el último tema que va antes del parcial, en principio. O sea, por lo menos lo que está previsto. Ahora, el miércoles es la famosa clase práctica que ustedes tendrían si es que no se nos ocurre alguna idea superadora o no lo modificamos de acá hasta el miércoles. Ya hay una idea que es de Gonzalo, pasarlo para el viernes a las 3 de la tarde. Habrá que ver si es posible. Hay otra idea que había dicho Mateo, que no me acuerdo cuál era. Nada, de dividirlo en dos al práctico y tomarlo el miércoles y tomar otro miércoles, otro que implicaría mover el parcial. Bueno, no sé si eso es factible, pero vemos, lo analizamos. Y no sé si alguien más había tirado otra, pero bueno, tenemos hoy después de rendir FT, capaz que se le ocurre, piensan un poco más, o a la noche capaz, si alguno se inspira, y entre hoy, mañana, domingo más tardar, vamos tomando una decisión sobre esto. Lo que no quita que en sus ratos libres, mientras descansen de estudiar inteligencia artificial, hagan algún problema del práctico. Cuando tengan la clase práctica va a ser la evaluación del práctico 4 y lo bueno que pueden tener es que no se va a publicar un práctico nuevo. O sea, ya ahora va a bajar un poquito, digamos, la carga, porque no va a haber práctico nuevo, porque lo que se viene es el parcial. Y también algo bueno es que si el miércoles que viene terminamos con el tema 10, que es más o menos
creo que se puede, el viernes siguiente no habría clases, lo cual baja un poquito también la carga y hay un rato libre para Matienzo para que duerma un poquito más hasta las 10 o hasta las 10 menos 10. ¿Preguntas entonces con el cronograma? Ninguna pregunta, simplemente estamos viendo a ver si se les ocurre alguna idea o no de qué podemos hacer con la clase del miércoles, perdón, la clase práctica del miércoles. Bueno, sigamos con el procesador con ejecución fuera de orden, ¿les parece? Profesor, usted dijo que tenía una idea, le iba a decir Es ahora. verdad, yo había dicho que tiene una idea. ¿Les sirve, por ejemplo, a ver, a los 8 que están acá, creen que es buena idea si voy yo y le pregunto al ingeniero Juárez de inteligencia artificial si les puede pasar el parcial para el jueves? Ya que ustedes no se animan, en una de esas si le pido yo, capaz que me hace caso, capaz que no. Sí, profesor, yo creo que de todas formas, capaz nos concentramos más en el parcial porque después de todo, si nos va mal, perdemos la promoción en la materia. O sea, Eh, pasarlo para el jueves no lo ven útil, digo. yo por mi parte no se lo Rosado dice en el chat, es que igual tenemos que estudiar. Bueno, pero eh, yo digo, o sea, no quiero que suene feo, digamos, pero igual tenés que estudiar, Rosalba, tarde o temprano, digamos. La idea es ver cuándo y cómo acomodamos, pero zafar de estudiar no va a zafar. Eso creo que, a ver, el objetivo mío por lo menos es que ustedes no solamente estudien, sino que aprendan, que no es lo mismo, digamos. Entonces, para aprender, en algún momento hay que estudiar, o sea, de eso no van a zafar. Entonces, bueno, si no sirve que yo abra la boca, mejor no abro la boca. Perfecto, o sea, la idea es, la idea por lo menos de los que están acá es dedicarse el fin de para hacer inteligencia artificial, prefieren sacarse inteligencia artificial antes y después ver qué hacemos con el práctico de arquitectura. Bueno, listo, descartada mi idea, eh, lo intenté, por lo menos. Eh, Vamos a ver si se nos siguen ocurriendo cosas que podemos hacer. Y mientras se nos ocurren cosas, vamos con el procesador con ejecución fuera de orden. ¿Les parece? En el esquema que habíamos visto recién, digamos, hay cosas importantes. Primero, la emisión es en orden. Entonces, como la emisión es en orden, se preservan las dependencias. O sea, se buscan las instrucciones como están escritas en el programa. Eso implica que, o sea, porque preservar el flujo de datos, como dice en negrita, es una de las dos propiedades esenciales para asegurar la exactitud de un programa. El flujo de datos se tiene que preservar, el sentido del programa se tiene que preservar, no necesariamente el orden de ejecución. A esas etapas, digamos, de fetch y de decodificación juntas, se las suele denominar como frontend. A veces cuando ustedes leen alguna noticia, AMD sacó un procesador que mejora su frontend, se refiere a las etapas de búsqueda de la instrucción, de codificación de la instrucción, antes de lo que es la ejecución fuera de orden. Ese frontend es encargado de traer todas las instrucciones que pueda para mantener siempre las estaciones de reserva llenas. O sea, la idea es siempre esas estaciones de reserva mantenerlas lo más llenas posible para que la ejecución fuera de orden pueda ejecutar siempre lo más que pueda. Las estaciones de reserva son las que mantienen las instrucciones en espera hasta que puedan ser ejecutadas. ¿Cuándo pueden ser ejecutadas? Cuando todos sus operandos estén disponibles. Estamos cuando ya se hayan resuelto, o se hayan adelantado, o lo que sea, los datos, se hayan esperado burbujas y eventualmente hay que esperar, pero cuando todos los operandos están disponibles, entonces
se largan las instrucciones para que puedan ser ejecutadas. Esas estaciones de reserva también se las llaman scheduler, porque son las que se encargan de ir organizando qué es lo que se va ejecutando y cuándo. Después, como les mencioné, hay múltiples unidades funcionales diferentes en paralelo en la etapa de ejecución. Acá es donde vemos fuertemente el paralelismo. Y esto es lo que se conoce como el backend, o sea, toda la parte de ejecución pura, digamos. Todas esas unidades funcionales requieren caminos de adelantamiento entre todos ellos. O sea, no es lo mismo si ponemos 2, que si ponemos 4, que si ponemos 16. Finalmente, la unidad de terminación es la que se encarga de reordenar las instrucciones para asegurar que la terminación sea en orden y de esa manera asegurar que los registros se escriban en el orden deseado. Entonces, no se escribe nada hasta que no se hacen los commits. Todos los resultados calculados en la etapa de ejecución son temporales, digamos, o sea, son resultados que están hasta que se hace el commit. Cuando se hace el commit, esos resultados se vuelven permanentes. O sea, yo puedo decir la suma de dos registros, puedo tener 80.000 valores en el medio de la ejecución, pero cuando hago el commit de una instrucción add, recién se escribe el registro, se hace el writeback y se escribe el registro destino con el valor correspondiente. ¿Está? Para eso, para poder mantener todas las instrucciones que ya están terminada la ejecución y poder realmente hacer el commit, hace falta un buffer. Y ese buffer tiene un nombre especial, que es un buffer de reordenamiento. Ese buffer de reordenamiento, cuanto más grande sea, más instrucciones pueden ser mantenidas en ejecución al mismo tiempo. ¿Estamos? O sea que ese buffer me va a dar una idea de cuánto paralelismo podría tener yo en ejecución de manera simultánea. O desde otro punto de vista, también nos permite ver cuántas instrucciones adelante puede ir buscando el procesador para ejecutar, para buscar instrucciones independientes para ejecutar. ¿Se entiende? El buffer de reordenamiento está de algún modo vinculado con las estaciones de reserva, ya que me va a permitir cuántas puedo aguantar en ejecución al final, pero cuántas puedo largar al principio también. O sea, me da una pauta de las dos tamaños, digamos. Porque si no las puedo aguantar después, no tiene sentido que las largue a ejecutar, ¿se entiende? Entonces, la evolución de este buffer de reordenamiento, que se llama reorder buffer, es muy importante. Y fíjense cómo va cambiando. Acá tienen varios procesadores de varias fabricantes. Tienen los procesadores de Intel, de AMD y de ARM. Cómo van cambiando el tamaño de los buffers. Y sobre todo, fíjense que para los tres fabricantes y todo lo demás, por más que para el Cortex tengamos poquitas muestras, pero en general la tendencia siempre es en aumento. O sea, todos los procesadores ven como que esto llega hasta el 2019, pero la tendencia es que va en aumento. O sea, los procesadores suelen aumentar su performance aumentando el tamaño del buffer de reordenamiento. Ahí tienen una página también en GitHub para que los que sean curiosos y tengan tiempo libre, aunque sean las vacaciones, si quieren pueden probar y ver cuánto es el buffer de reordenamiento de su propia máquina ejecutando un código en Linux, pero si tienen Linux además lo pueden probar. O pueden ver ahí y pueden aprender más sobre el buffer de reordenamiento. Otra cosa que es muy importante y que va junto de la mano con las estaciones de reserva y con el buffer de reordenamiento es que se hace renombramiento de registros. ¿Qué es el renombramiento de registros? La idea es que en las estaciones de reserva se cambie el nombre de los registros, de manera de eliminar dependencias. ¿Por qué? Porque si ejecutamos fuera de orden,
empiezan a surgir, ¿se acuerdan de las dependencias de tipo write after read y write after write? Las dependencias WAR y las dependencias WOW, que hemos dicho, no les damos bolilla porque no son dependencias verdaderas. Las dependencias verdaderas son las read after write, y esas son las que hemos estado dando bolilla hasta este momento, ¿no? Las dependencias WAR y las dependencias WOW son dependencias que no ocurrían, no eran, ¿cómo es posible que yo escriba esta antes que esta otra? Bueno, ahora con ejecución fuera de orden, ustedes ven que es posible que se escriba una antes que otra cuando no debería ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esas dependencias que son dependencias de nombre? ¿Se acuerdan que las hemos llamado así? Las antidependencias y las dependencias de nombre. Lo que hacíamos era cambiar el nombre de los registros. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar el nombre de los registros en tiempo de ejecución? Bueno, el procesador lo hace. Y para eso se basa en un truco, que es que en realidad el banco de registros tiene mucho más registros físicos de los que se exponen en el ISA. Y esto es un truco que hicieron los desarrolladores de procesadores. En realidad el banco de registros no tiene 32 registros, tiene más de 32 registros. Pero el ISA, o sea, los que puede ver el programador, los que se muestran al programador, son 32. Entonces vos decime que vas a escribir en el registro T0, ¿no? Y yo después, cuando voy ejecutando, lo pongo en el registro que a mí se me da la gana, ¿no? Y lo renombro. Y digo, voy a escribir en el registro cualquiera porque tengo muchos más registros disponibles, pero yo sé que vos has querido poner el T0 acá, entonces yo voy llevando una manera, una tabla para anotar cómo hago mi asignación. Pero tienen mucho más registros de los que realmente se muestran al ISA. Y de esa manera no pierden el problema de compatibilidad con el ISA, no tienen que agrandar los formatos de instrucción, no tienen nada. ¿Cómo hacen ese mapeo entre registros que ustedes escribieron, que están en el ISA, y los registros físicos realmente que tiene el procesador? Tienen una tabla, otra estructura de hardware. Esa tabla se llama tabla de alias de registros, o RAT, Register Alias Table. Y se mantienen todos los operandos que realmente están siendo utilizados por instrucciones, en qué registros se mapearon de los registros físicos. Entonces, cuando se va a emitir una instrucción, se revisa si su operando está disponible en el banco de registros o en el buffer de reordenamiento, para adelantarlo. Si está libre, se lo copia a la unidad de reserva y puede ser sobrescrito. Después, en la unidad de terminación, los registros vuelven a su nombre original, su valor original, para que terminen y se hagan permanentes. Todo este algoritmo no es nuevo, es del año 1967, tiene más de 50 años y se lo sigue utilizando, con algunas modificaciones para mejorarlo, pero la idea base se la sigue utilizando, lo que es el renombramiento de registros. Entonces, vimos que la emisión dinámica con ejecución fuera de orden es mucho más compleja que la emisión estática. Diría muchísimo más compleja. Requiere muchos bloques de hardware adicionales, y ya que ni siquiera los puedo dibujar, ¿no? Sin embargo, es la más usada en procesadores de media y de alta performance. ¿Por qué? Porque en la vida real los procesadores, los códigos, tienen muchas paradas, tienen muchas burbujas que no pueden ser predichas por el compilador, porque ocurren en tiempos de ejecución. Hay muchos problemas que inclusive algunos ni les comenté todavía, porque van en temas que vienen después, que hacen que sea muy difícil poder hacer cualquier cosa que sea estática, cualquier cosa que sea en tiempo de compilación. Por ejemplo, fallos de caché que vamos a ver en el tema 11. ¿Sí? Es muy difícil predecir también en tiempo de compilación el resultado de los saltos para armar mejor los paquetes.
Entonces, ya que tenemos predicción dinámica de saltos y de manera dinámica podemos llegar casi al 99% de acierto, entonces de manera dinámica vamos a tratar de ir resolviendo las dependencias. Además pasa que diferentes implementaciones de un mismo ISA pueden tener distintas latencias y distintos riesgos. Entonces, un compilador no solamente depende del ISA, sino de la implementación del ISA. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo puedo tener un mismo ISA implementado de diferentes maneras, entonces el compilador tiene que saber si tiene dual issue, si tiene 3 etapas del pipeline o 5 etapas del pipeline, para saber si una dependencia es un riesgo o no. Entonces, es realmente muy difícil hacer una buena emisión estática. Entonces, por eso toda la gente durante muchos años prefirió invertir más en hardware y más en hardware y más en hardware, porque los transistores se podía hacerlo, y hacer que sea todo emisión dinámica de instrucciones. ¿Se entiende un poco las conclusiones estas que sacamos hasta acá de por qué se usa la emisión dinámica, a pesar de que es muy difícil? Y además hay otra técnica. O sea, ya vimos ejecución dinámica de instrucciones, vimos ejecución fuera de orden. Hay otra técnica que usan más los procesadores, que usan además los procesadores, para seguir tratando de eh, tener muchas instrucciones para ejecutar, porque la clave es tener permanentemente muchas instrucciones para poder ejecutar en paralelo. La técnica esta es ejecución especulativa. Esto, ojo, no es necesariamente propia de la emisión dinámica, sino que se puede utilizar también con emisión estática, o sea, es otra cosa aparte. Pero como la mayoría de los procesadores tienen emisión dinámica, entonces se la suele asociar a la emisión dinámica. ¿Cuál es la idea de la ejecución especulativa? La idea es simplemente especular, intentar adivinar qué es lo que va a pasar con una instrucción, para comenzar con su ejecución de ella o de otras lo antes posible. O sea, supongamos que usted tiene una instrucción add, una suma, ¿estamos? Y hay otra instrucción que depende de esa suma, ¿estamos? Entonces, no, ustedes la pueden adelantar, pueden hacer todo lo demás, pero eventualmente si la instrucción que sigue depende de la suma, no la pueden ejecutar porque están esperando que se ejecute la suma. Lo que pueden hacer es decir, bueno, yo digo que el resultado de la suma va a ser 25. Y sigamos adelante, sigamos con lo que tengamos que hacer, suponiendo que el resultado de la suma es 25. De esa manera ustedes especulan un resultado. Y si las instrucciones que dependían de esa, las largan a ejecutar de manera especulativa. ¿Se entiende? Entonces, si después el resultado no, a ver, antes de seguir con eso ni siquiera esperan las dependencias. O sea, ya antes yo les decía que se ejecutaban si se podían ejecutar, cuando se ejecutaban, cuando estaban todas las dependencias resueltas. Bueno, ahora ni siquiera se esperan las dependencias. Dicen, bueno, yo voy a suponer que tengo un 25 de resultado y ejecutemos. O sea, un salvajismo total. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Si resulta que aciertan con la predicción, con la predicción, los datos que ustedes ejecutaron, las instrucciones que ejecutaron especulativamente, ya las tienen ejecutadas. Entonces, ganan tiempo y pueden, ganan tiempo, ganan performance. Y ahora, si no aciertan con la predicción, no era un 25, bueno, hemos perdido tiempo, todas las instrucciones que hemos ejecutado, suponiendo que era un 25, las descartamos. O sea, cuando llegan a la unidad de commit, no se las graba, sino que se las tira a la basura, por decirlo así. Y el tiempo que perdimos o los recursos que perdimos en hacer eso eran cosas que igual hubiéramos perdido si hubiéramos tenido que esperar la dependencia. ¿Se entiende? Entonces esto es un salvajismo, por decirlo así, de ejecutar cosas
al azar, sin dependencia y tratando de adivinar qué es lo que puede ocurrir con los procesadores. En ese salvajismo, aunque no crean, se gana muchísimo de, de, performance. Similar en cierta forma a la predicción de saltos, pero ya vas a ver que es mucho más osada. Por ejemplo, o sea, Mateo había dicho en el chat, perdón, que era similar a la predicción de saltos. Similar porque hay que intentar adivinar. ¿Estamos? Ahora esto no se mantiene en tantas tablas de ejecución porque uno no sabe qué es lo que va a hacer, entonces directamente es largan instrucciones y vamos viendo sobre la marcha. ¿No? El ejemplo típico es con los saltos, por ejemplo. ¿En qué sentido? Eh, no se espera, simplemente, además de la predicción de salto, no esperar, digamos, la resolución del salto, sino ejecutar las dos ramas. ¿Se entiende? O sea, si cuando tengo un salto, piensa en un if, por ejemplo, es, vamos diciendo, no es que ejecuto, si se cumple la condición, hago una cosa y si no, hago otra. La ejecución especulativa es, hagamos las dos, ejecutemos las dos ramas, ¿se entiende? Y después, cuando sepamos qué es lo que va a pasar con el salto, a una hacemos el commit y la dejamos estable y la otra la tiramos a la basura. Pero mientras tanto, vamos ejecutando las dos por las dudas. ¿Se entiende? Entonces, cuando se resuelve el salto, la alternativa que resultó ser la correcta, la terminamos, hacemos el commit correspondiente. Y la que no fue correcta, se descarta. Entonces ejecutamos de más por las dudas. ¿Eh? Otra cosa es que, por ejemplo, suelen especularse los loads. Vamos a traer un dato de memoria. Uy, bueno, pero el dato va a demorar, por el motivo que fuera. Entonces la instrucción que depende del load, en vez de esperar la dependencia, decimos, bueno, supongamos que traemos un 7 y ejecutemos como si fuera un 7. Entonces después cuando realmente viene el load y llega, y si trae un 7, ustedes ya fueron ganando mucho tiempo. Y si no es un 7, bueno, no importa, ya hemos perdido tiempo, volvamos cuando sabemos qué es lo que trae, lo adelantemos, hagamos las cosas y ejecutemos como deberíamos haber ejecutado. ¿Se entiende la idea? Piensen lo que tiene de loco es tratar de decir, voy a buscar un dato de memoria, en realidad no espero a traer el dato de memoria, sino que sigo adelante. Supongo como que traje un cero. Es imposible tratar de adivinar qué dato voy a traer de memoria, o no tan imposible. Ahora, el compilador también puede ayudar con cosas de especulación. Por ejemplo, reordenando instrucciones o agregando instrucciones para recomponerse de una especulación errónea. A veces es una cuestión de que se especula y se agregan instrucciones que no estaban antes, de decir, bueno, si acá le pifiaste, igual te conviene ejecutar las dos y después en todo caso ejecutar esta instrucción de más y arreglamos la equivocación. Es más fácil arreglar la equivocación, perdemos menos tiempo arreglando una equivocación que que el tiempo que hubiéramos perdido si tenemos que esperar hasta que se resuelva la situación. Entonces, un procesador con ejecución fuera de orden puede ir anticipando la ejecución de algunas instrucciones por las dudas. Y de vuelta es solamente porque puede hacerlo. Entonces, yo no sé si voy a ejecutar este código, pero por las dudas lo ejecutamos. Si después alguien me lo pide, ya lo tengo listo. ¿Se entiende? Y las mantiene ahí a las instrucciones esas que están ejecutadas por las dudas, las mantiene en el buffer de reordenamiento que está en la unidad de determinación hasta que en algún momento determina si las necesita o no. Si no las necesita, las descarta. Mateo dice, ¿se usa predicción de salto junto a esto? Por supuesto, y las dos cosas se usan. Lo que pasa es que la ejecución especulativa, la predicción de salto te va a predecir
cuál es la próxima instrucción que se va a buscar. Te sirve para la etapa de fetch. Esto es, más allá del fetch, te sirve para ejecutar todo un cuerpo, un lazo. ¿Me explico? La predicción de salto es ver cuál es la instrucción siguiente, ya sea que un salto o no, pero se apunta siempre a ver cuál es la instrucción siguiente. Esto es una... Vos tenés todo un lazo, un gran if, ponele, que tengas un montón de código por un lado y un montón de código por el otro. Y en la predicción de salto vos vas a ver para ver cuál es la instrucción siguiente. Y esto para ir ejecutando los dos bloques de código de manera simultánea. Hasta vas a tener que hacer predicción de saltos de dos maneras, ¿se entiende? Dos predicciones, o sea, vas a tener que hacer la predicción de salto, la normal, y la especulativa. O sea, es redundante en un mínimo lugar, digamos, pero las dos apuntan a solucionar distintos problemas. Y las dos son necesarias y se usan mucho hoy en día. Ahora, problemas en general con todas estas técnicas son técnicas de paralelismo a nivel de la instrucción. Lo que siempre son, fíjense, cómo podemos hacer para ejecutar varias instrucciones en simultáneo, en paralelo. Ahora, todos los procesadores modernos de hoy en día de performance media y alta son superescalares. Todos funcionan muy bien, pero no tan bien como o sea, nos gustaría, en el sentido, o sea, podrían ser de algún modo mejores. En la jerga se los conoce a todos como procesadores Great Big Out of Order, o sea, son procesadores grandes, bien grandes, digamos, de ejecución fuera de orden. Y vemos que otra cosa es que, esto no sé si está bien ahí, pero todo el ILP es limitado fuertemente por las dependencias. El diagrama de precedencia es fundamental. El código escrito en la mayoría de los lenguajes de programación es secuencial. Todos los lenguajes de programación son secuenciales. Es muy difícil aprovechar todo el paralelismo disponible. Es difícil mantener todos los pipelines llenos de instrucciones. La ejecución especulativa ayuda con esto, digamos. Pero toda esta complejidad agrega costo, que es área, consume mucha energía, son muchas cosas que hay que agregar. Todo el consumo de energía derivó en la Powerwall que vimos en el tema 2. Vemos que un procesador que es de emisión simple, en orden, bien diseñado, puede llegar a obtener la mitad de la performance que uno de estos superescalares con ejecución fuera de orden. O sea, uno sencillo, como el que vimos en el tema anterior, si lo hacemos bien puede tener hasta la mitad de la performance. O sea, no es menos performance, pero no está tan mal. Y además puede ocupar un décimo del área y consumir un décimo de energía. O sea, va a ser la mitad de bueno, pero un décimo de barato y va a consumir un décimo de energía. O sea, va a ser mucho más eficiente, ¿no? Eso lo vamos a ver después también más adelante. O sea que estos procesadores superescalares con emisión fuera de orden son muy buenos en performance, pero todo eso tiene un costo. ¿No? Y además está un problema que la ejecución especulativa, que también es muy buena, resultó ser un gran problema de seguridad. Y eso lo vamos a ver en el último tema de la materia, en el tema 17. ¿Se entiende un poco lo que son las limitaciones que tiene todo lo que es este paralelismo a nivel de la instrucción? Es difícil hacerlo, y sobre todo por cuestiones de, llamémosle, software por un lado, por los lenguajes de programación, y por otro lado de todas nuestras estructuras, de que ya aprendimos a programar de manera secuencial, y es como se programa hoy en día.
¿Quieren que veamos unos ejemplos o quieren que cortemos acá la clase? Y dejamos los ejemplos para el lunes. Un voto para el lunes. Yo Mucha también diría, información por hoy, profe. sí, yo también diría que cortemos acá. Total, nos quedan poquitas diapositivas, y ya son las de conclusiones, resumen, esas cosas. Lo vemos todo el lunes. Bueno, entonces voy a detener la presentación y no me queda más que decirles que mucha suerte para el parcial de hoy. Después de rendir, piensen si vemos qué hacemos con la evaluación del miércoles, si se le ocurre alguna idea para mover, ya veo. Pongan la idea de Mateo o algo de Discord, así la discutimos entre todos, eh, y vemos qué hacemos. Y que tengan un buen fin de semana. Ya sé que van a estar estudiando, pero igual aprovechenlo, estudien, cuídense, disfruten. Si alguno trabaja, que no sé si es el caso, pero que tengan un lindo día mañana. Y nosotros nos volvemos a ver el lunes a la mañana para completar este tema y arrancar con el tema 10, que ya es un poco más tranqui. ¿Tá? Ah, ahora Matías me ha hecho acordar de un quiz. Capaz que el lunes tenemos quiz. Y eso ha quedado grabado. Así que con eso, de vuelta, que tengan un lindo fin de semana, pórtense bien, estudien mucho y nos vemos el lunes. Adiós. No lo odien a Matías.